La importancia de la oración. La importancia de la oración. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a pedir que Dios bendiga esta lección. Gracias, Señor, por dejarnos estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por este momento tan especial que podemos abrirla, estudiarla, meditar en ella, aprender y llenarnos de lo que necesitamos, Señor. Te ruego, mi Dios, que bendigas esta lección, que hables a cada corazón, que bendigas a los niños, Señor, que tú les puedas dar el mensaje que ellos necesitan. Usa a las maestras. Gracias por su trabajo, Señor. Te ruego que si hay alguien que aún no llega, que viene en camino, Señor, te pido que le traigas con bien. También te doy gracias, Señor, por habernos traído con bien en el bus. Señor, tú sabes que el chofer pues tuvo una emergencia. Te pido por la familia que ha perdido un ser querido. Señor, te ruego por fortaleza por ellos. Y Padre Celestial, háblanos en esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios que estuvieron orando. El pastor tuvo que manejar el bus, ¿verdad? Porque el chofer, uno de sus familiares, acaba de fallecer producto de un accidente en motocicleta. Y pues yo le dije, bueno, pues ponte a orar y yo me llevo el bus. Y bueno, por eso llegamos muy tarde también, porque obviamente pues el pastor no es el chofer normal del bus, pero gracias a Dios que pudimos llegar con bien. Tampoco no es que no sepa, pero él tiene más experiencia que yo. Estemos orando por él. Él se llama Alejandro y bueno, uno de sus familiares, papá de otra familia, su cuñado, pues lamentablemente perdió la vida hace unas horas en la motocicleta. Y pues obviamente él tiene que estar allá y por eso nos dejó el bus para que nosotros llegáramos a la iglesia y también los voy a llevar otra vez, así que oren mucho. No se crean, hermanos, todo está bien. Lección número 1, la importancia de la oración. Vean lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo número 10. Vea por favor ahí, Efesios 6:10. Sígame por favor ahí. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice ahí, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿qué? Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiero que note, querido hermano, en qué sentido se están dando estas palabras. Porque el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Éfeso, ¡hey! Hay un enemigo, hay guerra. Tú estás en guerra. Esto no se trata nada más de vivir entre flores, colores y azúcar. No, hay una guerra, hay un gran enemigo. Y luego el apóstol Pablo anima a los hermanos y a nosotros también a vestirnos de la armadura de Dios. Y no es el tema en esta mañana, pero es interesante. El versículo 13 dice, por tanto, o sea, por lo cual, a causa de que hay un enemigo y que tenemos una batalla, tienes que tomar toda la armadura de Dios y tienes que tomarla para que puedas resistir en el día malo y para que cuando acabe todo sigas firme. Y luego el apóstol desglosa la armadura de Dios. Dice ahí los lomos, ¿verdad? Ponte el cinturón de la verdad. Vístete de la coraza, el casco de la justicia, ponte el calzado de los pies del apresto del evangelio, toma el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos del maligno, toma el yelmo de la salvación, la coraza, perdón, me equivoqué, la coraza es enfrente aquí, el yelmo de la salvación, el casco que cubre la cabeza, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, y ahí nos da la armadura de Dios. Y todos los creyentes deberíamos entender que hay una guerra.
que hay un enemigo y que él quiere destruirte, que no está jugando contigo, que no está jugando a ser diablo, él está en serio. Y sus demonios también están en serio. Y están luchando para destruir tu matrimonio, tu vida, tu futuro, tus hijos, tu presente. Y por eso Pablo le dice a los hermanos, vistan la armadura de Dios, porque hay una gran batalla, pero luego les da un arma secreta. Y el arma secreta está en el versículo 18 que nos aprendimos de memoria, orando en todo tiempo. La tremenda importancia de la oración aquí se expresa con una fuerza sorprendente diciendo ora en todo tiempo. Ora en todo tiempo. Cuando un hijo de Dios se detiene a reflexionar y a pensar en qué circunstancias Pablo está diciendo esto, él está diciendo hay una gran guerra, entonces entenderíamos el significado de las palabras ora en todo tiempo y concluiríamos debo orar, debo orar, debo orar, debo orar, debo poner toda mi energía y mi corazón para orar. Sean cuales las cosas que haga durante la semana, debo orar. Note por favor el versículo 18. Dice, toda oración y súplica. También dice, toda perseverancia. También dice, por todos los santos. Nota el conjunto de estas palabras fuertes. Oración, súplica, perseverancia. Literalmente quiere decir, no seas perezoso en esto. No seas descuidado en esto. Sé perseverante. Pablo entendía la naturaleza de la oración y también Pablo entendía lo apático que son los cristianos para orar. Especialmente son negligentes a la hora de orar. Lamentablemente podemos decir que poco oramos a conciencia. ¿Cuán frecuentemente la iglesia, cuán frecuentemente el cristiano se acercan al borde del precipicio y hasta entonces oran? Y luego cuando Dios obra, se relajan, se vuelven perezosos, abandonan la oración. Desearía en esta mañana que cada uno de nosotros entendamos el perseverar en oración. El no ser perezosos en esto. Que esas palabras quedaran grabadas en nuestro corazón. Mire el punto número 1, por favor. Punto número 1. Razones, anótelo. Razones por las cuales la oración es esencial. Si alguien necesita una hoja o esfero, allá en la parte de atrás le pueden prestar. Caleb levanta la mano y ahí le pueden prestar. Los que deben una libreta, una libretita pequeña que Fernanda vendió y no han pagado, paguen, no sean deudores de nadie, paguen. Son 75 centavos. Fernanda, ¿dónde está Fernanda? Está aquí al lado. No me acuerdo si eran 75 centavos o dólar. 75 dólares. Los que tienen la libretita y no han pagado, paguen por favor. Muy bien, número 1, razones por las que la oración es esencial. Razones por las que la oración es esencial. Letra A, para resistir al diablo. Yo debo orar para resistir al diablo. Note otra vez que el pasaje que acabamos de leer, Pablo les dice, estén firmes. Somos soldados en el ejército celestial. Hay un enemigo latente, un enemigo que no descansa. ¿Por qué tenemos que orar constantemente, persistentemente? ¿Por qué debemos orar sin parar? ¿Por qué debemos de orar de una manera fiel? Porque hay un diablo, hermanos. Él es astuto. Es poderoso, no descansa, está maquinando la caída de su familia, está maquinando cómo hacerte caer, cómo hacerte retroceder, está maquinando y pensando cómo que tú caigas en drogas,
Está maquinando y pensando cómo te va a hacer caer en adulterio, que seas infiel a tu cónyuge. Él está maquinando cómo destruir tu vida, cómo hacer caer a tus hijos, cómo destruir la iglesia. Él está trabajando. Y si los hijos de Dios nos relajamos en oración, va a conseguir engañarnos. Si te relajas en la oración, Él va a hacerte pedazos. Tú no puedes pensar que ya estás del otro lado. Tú no puedes pensar que simplemente ya tienes hecho el futuro asegurado. No, tenemos que orar, porque hay un diablo que quiere engañarte. Un diablo que es poderoso, que es más sabio que tú. Gracias a Dios que en Cristo tenemos la victoria. Gracias a Dios que Él no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir, que siempre nos da la salida. Gloria a Dios que contamos con armas de justicia para vencer, pero por eso debemos orar. ¿Ora usted? ¿Cuánto tiempo de su semana, de su día, ora a Dios? Hay un diablo. Mire la palabra de Dios en el versículo 18, dice claramente ahí. Este pasaje nos dice claramente, viste de toda la armadura, pero ora. Añade como arma secreta la oración constante, persistente, incansable. Ora en el Espíritu, ora en todo tiempo, ora para con los otros hermanos, ora para con todos los santos. Y cuando dice santos ahí, se está refiriendo a los creyentes, a los cristianos. Oren por otros. La oración, escucha esto, es el método que Dios ha designado para que obtengamos sus bendiciones. La oración es el método que Dios ha dejado para obtener de sus bendiciones. La razón que nos falta algo en la vida es por la negligencia de orar, porque no oramos. Necesitamos que Dios envíe ángeles a guardarnos. Necesitamos que Dios envíe de su protección para nuestros hijos que salen a la escuela, al colegio. Necesitamos de la protección de Dios para que nos guarde de los vacunadores, para que nos guarde de la mafia. Necesitamos que Dios guarde el corazón de mi esposo y no se le vayan los ojos detrás de una lagartona. Necesitamos la oración para permanecer firme, porque el diablo me quiere destruir. El diablo está detrás de ti. El diablo está buscando que te descuides en la oración para que pueda hacerte pedazos. Necesitamos orar. ¿Ora usted? Ore, qué importante es la oración. Mire, hay una historia, yo creo que la he contado en el pasado, pero para aquellos que no la han escuchado, los que ya la escucharon, tápense los oídos. Esto es broma. Esta historia es real, hermanos. Sucedió. No es una fantasía. Si es para mí, díganle que estoy enseñando aquí, por favor. La historia dice, hermanos, que había un par de misioneros que fueron a África. Estos misioneros, queridos hermanos, llegaron a un lugar, a una aldea, ¿verdad? Una pequeña ciudad, y de ahí predicaban la palabra de Dios, como lo hacemos nosotros aquí. Tenían una iglesia, pero de vez en cuando iban a lo profundo de la selva africana, ya, ¿verdad? Entre todo eso, a una de las tribus. Tenían que usar traductor porque no podían hablar el dialecto que ahí hablan. Pero les permitían llegar y ellos llevaban medicinas, llevaban artículos, llevaban aceites, llevaban cosas que difícilmente podían conseguir allá. Y tenían una pequeña misión y les predicaban, les enseñaban. Ellos estaban aprendiendo el idioma de ahí y estaban teniendo unas reuniones muy bien, muy bonitas adentro en la selva ahí. Pero se les advirtió, jamás regresen a la ciudad donde viven oscuro. Nunca lo hagan.
porque todavía hay tribus caníbales y ellos no van a tentarse el corazón y les van a hacer daño. Y ellos tenían bien claro, así que cuando el sol ya iba a quitarse, ¿verdad? Ya se iba a oscurecer, ellos tomaban su vehículo y por los caminos y llegaban siempre antes que oscureciera. Pero en una ocasión ellos terminaron ya tarde de discipular, de predicar y todo, y ya les había ganado un poquito el tiempo. Apresuradamente tomaron su vehículo y avanzaron entre la selva y de repente, tuk, 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 el vehículo se detuvo. Y el misionero junto a su esposa se bajaron nerviosos, abrieron el cofre, no veían absolutamente nada, movían cables, movían tubos, movían algo para ver si algo les funcionaba y nada. Estaban en medio de la nada, no hay señal, no hay teléfono, no hay absolutamente nada. De repente el sol se metió, empezaron los grillos a cantar, empezó una noche oscura. Y ellos estaban nerviosos, ellos estaban sudando, no sabían qué era lo que había de pasar ahora, ya no veían absolutamente nada, no querían acabarse la batería del vehículo, la pila para que después no pudiera encender, así que se dejaron en las manos de Dios, se metieron a su vehículo y los dos se tomaron de las manos y abrazados estuvieron orando y se quedaron dormidos. Cuando despertaron el sol estaba saliendo, los pajarillos estaban cantando, ya con la luz del día pudieron ver cuál era el desperfecto, lo arreglaron, no era cualquier cosa sencilla y entonces pudieron continuar. La semana siguiente él tenía una reunión en Estados Unidos, en una conferencia misionera, donde él iba a presentar lo que estaban haciendo en África. Terminando esa conferencia, su pastor le esperaba para saludarlo y ver cómo estaban y todo, y le pregunta, oye, fíjate que no sé si hayas tenido alguna necesidad muy importante o algo que haya pasado. Fíjate que una noche yo sentí la gran necesidad de orar por ti y no podía dormir. Y el Espíritu Santo me guió a llamarle a los diáconos de la iglesia para orar por ti. Y le llamé a uno y le llamé a otro hasta que uno me dijo, ¿por qué no nos reunimos mejor en la iglesia y oramos por él? Así que pasé en el vehículo de la iglesia a recoger a los diáconos, fuimos a la iglesia y hicimos un círculo y oramos por ti casi toda la noche. Y él dijo, muchas gracias, pastor, te lo agradezco mucho, de verdad agradezco que oren por mí. Se despidieron y regresó a África. Cuando llegaron a África, continuaron con su ministerio y la próxima vez que llegaron otra vez allá arriba, entre la selva, le preguntaron, oiga hermano, pastor, misionero, quiénes eran ellos? ¿A qué se refiere? Sí, conozco uno de las tribus de los caníbales. Y ellos me dijeron que la noche que se les descompuso ese vehículo ahí, ellos los encontraron e iban a atacarles. Pero vieron a 7 hombres alrededor de su jeep, grandes, fornidos, y les dio mucho miedo y no se atrevieron a atacar y se fueron. ¿Quiénes eran ellos? ¿Nos los puede presentar? Y en ese momento el misionero recordó lo que su pastor había hecho aquella noche junto con los diáconos. Dios había enviado ángeles a guardar la vida de los misioneros. ¿Sabe? Hay un enemigo que nos quiere acabar, pero Dios escucha la oración. Ore, aquí dice este versículo, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ore por otros también, porque hay un enemigo que nos quiere detener, nos quiere destruir. Letra B. Estamos bajo el punto número 1, que es razones por las que la oración es esencial. Y nada más vamos a ver algunos puntos. No terminaremos porque vamos a estar durante el mes viendo esta lección. Letra B. Para recibir bendiciones. ¿Por qué es esencial la oración? ¿Por qué es importante la oración? Bueno, en segundo lugar, para recibir bendiciones. Vea por favor Santiago 4:2. Voy a pedirle a alguien que me ayude a leerlo. Si alguien me puede ayudar, busquen sus Biblias, Santiago 4, versículo número 2. ¿Quién me lo lee? Santiago 4:2, hermana Paquita. Léalo por favor. Gracias, hermana. Amén. Amén, hermana. La palabra, codiciáis y no tenéis, matáis
pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Gracias, hermana. Mire este versículo. Codicias y no tienes. Ardes de envidia y no puedes alcanzar. Trabajas y luchas, pero no tienes lo que deseas. ¿Sabes por qué? Porque no pides, dice ahí la Biblia. Y luego el 3 dice, pides, si es que pides, y no recibes. ¿Sabes por qué? Porque pides mal. Porque pides para gastar en tus deleites. La falta de oración explica la pobreza espiritual en nuestra vida. La falta de oración es evidente en el nivel espiritual que nos encontramos. Santiago está puntualizando aquí de forma muy contundente: no tienes porque no pides. No tienes. El secreto que está detrás de la pobreza y la falta de poder en la mayoría de los cristianos es la falta de oración o la ausencia de oración. No podemos vencer, no podemos dejar el vicio, no podemos dejar ese carácter maldito que ya nadie me aguanta, mis hijos no me aguantan, mi esposa no me aguanta, mi esposo, mis compañeros de trabajo, soy un explosivo, no puedo cambiar. La razón es que no oramos. Porque la oración produce un cambio en mi vida. Yo no puedo tener cambios significativos en mi vida porque no oro. ¿Sabe por qué hay cristianos que tienen años, meses y años en las iglesias y no cambian? ¿Son los mismitos? No oran. Porque la oración, hermanos, produce la bendición de Dios. La oración cambia la mentalidad. La oración cambia el corazón. Por eso el secreto está detrás de pedir, de orar. ¿Por qué no hay progreso en mi vida cristiana? Negligencia en la oración. Muchos a lo mejor preguntan, ¿por qué no hay resultados en mi trabajo? Dios responde, negligencia en oración. No pides porque no recibes. Algunos dicen, ¿por qué mi esposa no cambia? Bueno, Dios responde, no tienes porque no pides. Negligencia en la oración. ¿Por qué mis papás no quieren venir a la iglesia? No tienes porque no pides. ¿Por qué no hay aumento en mis ingresos? Trato de hacerlo lo mejor que puedo y no puedo tener lo que quiero. No pides. No tengo el trabajo que necesito. No pides. Negligencia en la oración. Ahí está, la Biblia es clara. Dice aquí la Biblia, no tienes porque no pides. Ore al Señor. Hermanos, cuántas historias pudiéramos contar aquí de lo importante que es la oración. Me recuerdo en este momento de ese joven que oró por su padre. Un joven que oró por su padre alcohólico, borracho, descuidado. Él era un joven cristiano, entregado en las cosas de Dios. Se fue a un instituto bíblico a internar para capacitarse, entrenarse, para poder ser pastor, ministro, para poder ser misionero. Y ahí oraba todos los días por su papá. Él no estuvo de acuerdo en que su hijo fuera cristiano. Él no estuvo de acuerdo menos en que sirviera al Señor. Él nunca estuvo de acuerdo en que dejara la universidad para irse a estudiar para pastor. Él no estaba de acuerdo. Él era alcohólico, borracho. Y él oraba y oraba y oraba y oraba. Señor, salva a mi padre. Señor, por favor, ablanda el corazón de mi padre. Señor, salva a mi padre. Yo amo a mi padre. Y él oraba y oraba y oraba por su padre. Un día, un accidente trágico arrebató la vida del muchacho estudiante del instituto, joven, sin haberse casado, 20 y tantos años. Todo el instituto bíblico estaba conmovido por la pérdida de este joven. Una vida por delante, tanto que entregarle al Señor, y mira, perdió la vida. Pobre joven. Se hizo un gran funeral. La iglesia y hermanos, y por supuesto su misma familia,
tuvo que venir al funeral de este joven. Entre ellos llegó papá, pero esta vez venía sobrio, quebrado de corazón. Su hijo había partido abruptamente por un accidente automovilístico mientras estaban en el funeral. El compañero de dormitorio, de cuarto, de este joven que había partido a la presencia del Señor, trajo la Biblia de este joven y buscó a su papá y se la entregó en las manos. Creo que usted debería tener esto. Y le entregó en sus manos esa Biblia de ese joven. Se le salían las lágrimas al padre. Comenzó a hojear la Biblia y encontró frases. Señor, te pido por mi padre. Señor, salva a mi padre. Oro por mi padre. Y él empezó a llorar como un bebé, mientras que se acercó el pastor y le dio el evangelio. Recibió a Cristo. Ese día conoció al Salvador. Quizá este joven pensó, Dios no escuchó mi oración. Pero aún después Dios usó su propia muerte para salvar eternamente el alma de su padre. Qué bendición es poder saber que Dios escucha la oración. Él pidió por su padre y fue salvo. ¿Sabe por qué no tenemos lo que pedimos? Porque no pedimos precisamente. ¿Cuánto ora? ¿Tiene un esposo que no hace caso? Ore por él. ¿Tiene un problema? Ore por él. Dios mueve corazones. De Dios es el poder. Doble sus rodillas. Doble sus rodillas. Pídale al Señor. ¿Cuántas historias pudiéramos pasar aquí contándonos de lo que Dios hace a través de la oración? Mire, en tercer lugar, estamos en el punto número 1, razones por las que la oración es esencial. Número 1, para resistir al diablo, ¿verdad? Letra B, para recibir bendiciones. Letra C, modelo de los apóstoles y Jesús. Modelo de los apóstoles y Jesús. Lo que quiero decir con esto es que el ejemplo de ellos nos hace ver la importancia de la oración. Podemos ver en los apóstoles, en sus vidas, que eran hombres de oración. Estos hombres de Dios, Dios los puso como un patrón de lo que Él espera que un cristiano fuera. La oración era uno de los asuntos más importantes para los apóstoles. Mire, vamos por favor a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, por favor, vaya ahí en sus Biblias. Aquí tenemos la primer iglesia en Jerusalén. La iglesia ha crecido a multitudes. Hay mucha gente y resulta, hermanos, que hay problemas. Porque al igual que nuestra iglesia, también tenían la repartición de almuerzos. También en la iglesia de Jerusalén se repartía, pero también se repartían según las necesidades. La iglesia era muy próspera, mucho, porque los hermanos, dice la Biblia, que vendían sus propiedades y las daban a la iglesia para que se repartiera de acuerdo a las necesidades que había. Era una gran comunidad. Pero las viudas de ciertos hermanos eran desatendidas y eran atendidas otras. Y hubo una pequeña discusión. Entonces surge la necesidad de diáconos, servidores que se encarguen de esos asuntos. Y miren lo que dice en Hechos capítulo 6, versículo número 1 y 2. ¿Quién me ayuda a leerlos ahora? Hechos 6, 1 y 2. A ver, ¿quién nos ayuda? A ver, aquí adelante, por favor. Hechos 6, 1 y 2. Vamos a escuchar y los demás sigamos con nuestra vista este pasaje. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. 2. Entonces los 12 convocaron a la
los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Gracias. Miren lo que están diciendo los apóstoles, los discípulos. Nosotros no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es que no sea importante, pero hay algo más importante. Por eso quiero que entre todos ustedes busquen a 7 varones llenos de sabiduría, de conocimiento y del Espíritu Santo, a quienes les encarguemos este trabajo. Y luego el versículo número 3 y 4 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la ¿qué, hermanos? En la oración y en el ministerio de la palabra. Note que para los discípulos, los apóstoles aquí, que estaban reunidos ahí, había cosas importantes que hacer en la iglesia. La administración de los recursos, la distribución de las necesidades, las comidas, todo lo que se tiene que organizar es importante, pero hay algo más importante para el siervo de Dios, para la gente que estaba a cargo aquí, y era la oración y la palabra. La oración y la palabra. Ningún ministro, queridos hermanos, debe descuidar su vida de oración. No hay ninguna actividad que pueda sustituir lo importante de la oración y el estudio de la palabra. Por eso, hermanos, es importante para nosotros también. Si era importante para los apóstoles, quiero decirle que debería de serlo también para usted. Usted debería tener un tiempo de oración diariamente. Ya vimos por qué hay un diablo. Ya vimos por qué quiero la bendición de Dios. Porque si quiero algo, el método que Dios me dejó es pedírselo en oración. Pero también los apóstoles me están dando el ejemplo aquí, que lo más importante es orar. Mire, hay muchas iglesias, muy grandes iglesias, preciosas iglesias, y tienen rutas de buses como nosotros, y tienen actividades, y tienen escuelitas, y tienen esto, y tienen lo otro. Y hay algunos que andan corriendo de aquí para allá y creen que eso es servir a Dios sin orar. No, eso es hacer ejercicio. Pero servir a Dios requiere oración. ¿Ora usted? ¿Ora usted al Señor? Qué bendición es tener la oración a nuestra disposición. Estos 12 convocaron a la multitud y dijeron: busquen, ustedes tienen que encontrar. Pablo también. Aquí no estaba Pablo todavía, pero Pablo más adelante, él escribe a las iglesias, escribe a individuos de manera particular para recalcar lo importante, la fuerza, el pensamiento de la oración. Pablo sabe que si hay algo que necesita es que oren por él. Mire, vamos a Romanos 15. Romanos capítulo 15. Romanos 15. Versículo número 30 y 31. Otro hermano o hermana que me lo lea. Romanos 15, 30 y 31. Aquí adelante, por favor. Liberado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Gracias. Mire, dice aquí: pero os ruego. Os ruego. Pablo está haciendo una petición, pero no es una petición común. Lleva una fuerza, un ruego, un lamento. Es una petición con fuerza. ¿Usted ha rogado alguna vez? Digo, ¿ha rogado a alguien? Yo sé que algunos jóvenes sí le han rogado a las muchachas, ¿verdad? Son bien rogones. O rogonas, ya hoy en día ya no se sabe. Hay algunas que también son bien rogonas. Pero rogar quiere decir pedir, pero con una fuerza desmedida. A veces con lágrimas,
a veces con gritos. Imagínense, hermanos, a alguien que tiene está en peligro de muerte y él ruega por ayuda. No lo haría, oye, ¿me puedes ayudar? No. Te lo ruego, por favor, ayúdenme, le ruego. Eso es un ruego. Y Pablo usa esa palabra para decir, pero os ruego. Y luego Pablo en el mismo versículo trae a alguien como testigo. Si me aman en el amor de Dios, ustedes dicen que son mis hermanos, ¿no? Y como hermanos debemos de apoyarnos. Les ruego en ese amor de hermanos que me ayuden. Ayúdenme, ayúdenme. Y miren Pablo lo que está diciendo, ¿cómo le podemos ayudar? Dice, pero os ruego hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, la persona más importante, y por el amor del Espíritu, si es que hay amor entre nosotros, que me ayudéis. ¿Cómo? ¿Cómo dice ahí? Orando por mí a Dios. Pablo sabía lo importante que es la oración. Pablo sabía, ayúdenme, oren por mí, necesito de sus oraciones. Y luego el versículo 31 dice, para ser librado de los rebeldes que están en Judea. ¿Sabía usted, hermanos, que a los rebeldes que se refiere Pablo aquí son aquellos judíos que querían dar muerte al apóstol Pablo? Usted puede leer ahí el libro de Hechos, usted se va a dar cuenta que Pablo es encarcelado, es prisionero. Pero luego unos judíos dicen, vamos a ponernos de acuerdo, muchachos. Este Pablo no puede quedar vivo, démosle muerte. Ya sé qué cosa vamos a hacer. Pidamos que lo cambien de cárcel y en el camino salgamos como bandidos y matemos a Pablo. No va a ir muy resguardado porque no es peligroso. Así que no será difícil que acabemos con ese hombre. Es más, vamos a tener ayuno. Nadie va a comer hasta que ese hombre muera. Pero resulta que ahí estaba el sobrino del apóstol Pablo escuchando esa historia. Y gracias a Dios, el sobrino corre y le dice a Pablo, tío, acabo de escuchar esta. Y Pablo le dice, cállate muchacho, ve rápidos con las autoridades, no le cuentes a nadie más. Y entonces es advertido y Pablo es librado de las manos de esos hombres que querían asesinarlo. Y Pablo dice, oren por mí, hermanos. Les ruego, oren por mí. Que para Pablo era importante que oráramos. Amén, hermanos. Ore por otros. Ore porque la oración produce. La oración, hermanos, es vital. La oración es esencial. Mire lo que dice ahora Efesios 1:15. Voy a dar estos pasajes que me ayuden a leer. Carla, ¿me puedes ayudar, Carla? Efesios 1:15 y 16. Luego voy a pedirle a, ¿me ayudas nuevamente? Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Luego le voy a pedir a la hermana Brian. Hermano Brian, Primera de Tesalonicenses 3:10. Primera de Tesalonicenses 3:10. Luego le voy a pedir a Victoria que me ayude a leer Segunda a Timoteo 1:3. Segunda a Timoteo 1:3. Y luego yo leo Romanos 1:9. Romanos 1:9 y es el primero que voy a leer. Vean la importancia que Pablo escribe a los hermanos en diferentes iglesias y a personas sobre la importancia de la oración. Romanos 1:9, dice ahí la Biblia, yo lo leo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones,
rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Noten lo que Pablo dice aquí. Hermanos, quiero decirles algo. Cada vez que yo oro, siempre hago mención de ustedes en mis oraciones. Yo quiero ir a verlos, hermanos. Yo quiero ir con ustedes. Y oro por ustedes. ¿Ustedes creen que Pablo estaba mintiendo aquí? No. Pablo oraba por los hermanos que estaban en Roma. Oraba para que Dios le pudiera llevar con ellos y ser de bendición con la palabra de Dios. Pablo dice, yo siempre oro, ruego por ustedes. Miren el siguiente pasaje, Efesios 1, 15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mi oración. Gracias. Pablo oraba ahora por los hermanos ¿de dónde? ¿De Éfeso? Pablo no estaba mintiendo nuevamente aquí. Yo me acuerdo de ustedes y oro a Dios por ustedes, porque yo sé que si hay algo en lo que puedo ayudarles es orando a Dios, para que su fe no falte, para que permanezcan firmes en la fe, para que se arraiguen, para que sigan adelante, para que no caigan en tentación. Yo oro. Mire, Pablo oraba. ¿Ora usted por los hermanos? ¿Ora por su familia? ¿Ora de perdido por los alimentos? Todo creyente, antes de consumir sus alimentos, debería de inclinar su rostro y cerrar sus ojos y tener una breve oración de agradecimiento a Dios por los alimentos. Debería bendecir esos alimentos. Algo como, Señor, gracias por proveer este alimento para nosotros. Sabemos que viene de ti, Señor, y te damos gracias por dárnoslos. Te pedimos por los pobres, huérfanos, viudas, necesitados de la iglesia, que tú también les puedas proveer. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pero hay personas, cristianos, yo hablo de cristianos, que les da vergüenza orar por los alimentos. Están en la picantería, están en el restaurante, están en las salchipapas y les da vergüenza orar. No oran y agarran la papita y, Señor, gracias, amén, porque me da vergüenza orar. O algunos hacen como que les dio comezón en la frente y la agachan rapidito. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, amén. No, hermanos, no les dé vergüenza. Es un privilegio orar a nuestro Dios. Oren, oren. Esta iglesia, apóstol Pablo oraba por Roma, oraba por los de Éfeso. Mire Colosenses 1:9 ahora. Colosenses 1:9, ¿quién lo tiene? Sí, verá acá. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Mire, Pablo dice, nosotros oramos. Él es coautor con Timoteo. Y él le dice, nosotros oramos por ustedes, de que sean llenos de todo conocimiento, que crezcan en el Señor. Nosotros oramos, les amamos, oramos por ustedes. Nosotros oramos. Déjeme decir, hermano, no quiero mentir con eso tampoco, pero quiero decirles que nosotros oramos por ustedes. Nosotros oramos por ustedes también. Y todos deberíamos orar unos por otros. Ore por aquel que le cae gordo, hombre. Ore, Señor, cámbialo, siempre es bien quejón. Ay, Señor, ayúdalo. Ay, Señor, te pido, por favor, que ya no me haga un nudo en el estómago cada vez que veo a esa hermanita. Ore para que Dios la cambie. Ore por ellos. En vez de criticar y juzgar, ore. Miren lo que sigue diciendo el siguiente pasaje, Primera de Tesalonicenses 3:10. Primera de Tesalonicenses 3:10, ¿quién lo tiene? Hermano Brian. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Uf, qué tremendo pasaje es este, hermanos. Pablo tuvo que salir, y lo vamos a ver en la predicación, pero Pablo tuvo que salir
rápido de Tesalónica, porque lo iban a matar por predicar el evangelio. Y nada más pudo estar unos cuantos meses en Tesalónica y tuvo que salir. Pero luego manda a Timoteo para saber qué pasaba con la iglesia y escribe esta carta. Y mire lo que Pablo dice aquí: orando de noche y de día con gran insistencia. No era una oración de 3 minutos. No era una oración de 5 segundos. Era con gran insistencia para que veamos su rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Qué tremendo el apóstol Pablo, amor por aquellos creyentes, de noche y de día. Vea por último, segunda de Timoteo 1:3. ¿Quién lo tiene? A Victoria. Segunda de Timoteo 1:3. Léelo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Amén. Ahora Pablo le escribe a su discípulo, a Timoteo, y le dice: yo me acuerdo de ti y oro por ti de noche y de día. Mire, si para Pablo era importante, creo que para nosotros debería ser también importante que oremos. El diablo va a hacer todo lo que esté a su alcance para que no ores, porque sabe que si no oras, no tienes poder. Si no oras, no tienes victoria. Si no oras, no tienes gozo. Si no oras, no tienes lo que pides y te amargas y te quejas y te desanimas y ya no vienes a la iglesia y caes y vuelves atrás al mundo, a las prácticas incorrectas, porque todo comenzó con orar. Déjeme decirle, todo creyente que vuelve atrás, todo cristiano que lo ve otra vez allá o que ya no está en la iglesia, que ya no sigue en los caminos de Dios, es porque descuidó su vida de oración. No me va usted a decir que pasaba noches orando a Dios, se levantaba temprano, 5 de la mañana para buscar a Dios en oración, se dormía tarde, pasaba las noches orando y de repente ya no vino a la iglesia. Eso no sucede, hermanos. El resultado de una vida sin oración es una vida sin victoria, es una vida apachurrada, es una vida, hermanos, sin el gozo y la presencia de Dios. Esa es la verdad. ¿Cuánto tiempo ora? Qué importante es la oración. Vamos a terminar aquí. Es hora de terminar. Pero hasta aquí hemos visto, hermanos, solamente el primer punto y ni siquiera lo terminamos de ver. La siguiente semana continuaremos. Comenzaremos analizando a Jesús nuestro Señor, nuestro máximo ejemplo de oración. Pero hasta aquí, lo que hemos visto. ¿No sería indispensable que oráramos? ¿No debería usted pedirle perdón a Dios porque no ora? Orar, hermanos, escúchenme, es decirle a Dios, te necesito. Orar es decirle a Dios, yo no puedo sin ti, Señor. Necesito de tu guía. Me equivoco muchas veces en mis decisiones. Señor, guíame hoy a tomar buenas decisiones. Señor, yo no sé si hoy me van a ofrecer un creditazo de $5,000 y yo lo voy a aceptar y no era tu voluntad y voy a quedar endeudado 20 años, Señor. Quizá hoy cruce la mirada con una mujer que no deba y sea la ruina de mi vida. Señor, protégeme, te necesito. No salga de casa sin bañarse de oración. No deje que sus hijos salgan al infierno que es este mundo sin que los bañe de oración, como lo hacía Job en ese momento. ¿Cuánto ora por su vida? ¿Cuánto tiempo? Creo que nuestro tanque está vacío. Y por eso estamos como estamos. Pero hoy debemos de cambiar. Amén, hermanos. Amén. Cierre sus ojos, incline su rostro y oremos a nuestro Padre Celestial para pedirle perdón. Lo primero que debemos hacer es pedirle perdón a nuestro Dios.
Es como un padre que llega de trabajar 8 horas, 10 horas de trabajo y cuando llega a casa nadie le quiere hablar. ¿Cómo se sentiría usted que sus hijos no le dirijan la palabra, no le den un abrazo, no le den gracias? ¿Cómo se sentiría usted sin que nadie le dirija la palabra por semanas cuando usted les ama tanto? ¿Cómo cree que el Señor se siente?